tema que yo quiero que le demos seguimiento un poco más adelante. Al final del programa, ayer vino un joven e hizo una denuncia sobre lo que él llamaba un robo de un vehículo. Una financiera que le hizo un procedimiento de incautación totalmente ilegal y bueno, cuando él habló de robo de vehículo, yo le decía, pero robo cuando sí, porque si pudo haber sido una incautación, un procedimiento legal, si tú no has cumplido. Pero ¿qué ocurre? Que algunas personas se comunicaron con nosotros, incluso estando ya en la parte final, después vi un mensaje que nos había puesto Yolanda Martínez, que plantea que conoce otros casos y que se está creando, hay bandas prácticamente dedicadas a esto. Entonces, financieras, en vez de agotar los procedimientos legales, van a estas bandas dedicadas a esto, entonces especializadas ya en eso, hacen este tipo de acciones totalmente ilegal. Y de la forma en la que se hace realmente el término de robo está bien empleado, porque es un robo lo que están haciendo de esta manera. Entonces las autoridades también van a tener que estar enteradas de esta situación y tomar las medidas correspondientes. Usted no puede permitir que una financiera contrate un grupo de tigres, entre ellos a veces policía y una serie de cosas, y mande a quitarle un vehículo a una persona. Ellos tienen que agotar un procedimiento legal para eso, y eso está habilitado, y entonces actuar en base a ese procedimiento legal. Pero lo que están haciendo es lo que ellos entienden que es la justicia, que a veces es muy injusto, por sus propias manos, y esto va a tener consecuencias graves. Y no es un caso, no es un caso. Esto prácticamente se está tornando en una práctica que hasta gente que lo hacía por la vía normal me dicen que le ha dicho, conversado con algunos dealers, tú si eres pendejo, tú te vas a poner a perder tiempo con abogados, con procedimientos, que yo cuando llámate a fulano, que fulano tiene un equipo y te resuelve eso seguido, te lo desmonta donde quiera que esté y le lleva el vehículo. Entonces eso es una cuestión totalmente ilegal y vamos a tratar el tema, porque sé que no es un caso, y en el caso de él, pues nos comprometimos ayer a hablar con la financiera. Vamos a ver cuál es la reacción de la financiera y le vamos a dar seguimiento, y si la financiera, después de haber cometido ese abuso, no procede, entonces le vamos a decir al país cuál es la financiera que cometió este crimen. Julio, ayer a ese muchacho, cuando quedamos al final del programa, yo hablé con la Procuraduría de la República, Procuraduría General de la República, sí, con Bolívar Sánchez, y se lo envié allá porque él decía que a pesar de que él explicaba eso, los fiscales donde él iba le decían, no, deje eso así, que esa gente tiene mucho poder. Entonces, es una investigación dijo también. Que fue a la policía, fue a la fiscalía, sí, y no le aceptaban eso. Entonces estamos hablando de un vehículo de menos de 300,000 pesos. Sí. A él le faltaban 3 cuotas, creo que eran como 40. Sí. Él dice, es su palabra, claro, pero él dice que tenía 90,000 pesos en el vehículo, y que le había dicho a la gente, déjenme entrar aquí a buscar un cheque para completar el dinero, y ya se terminaba el expediente, y llega y se llevan el vehículo, y según él, los 90,000 pesos también por el negocio que él está haciendo actualmente. Eso es un drama humano. Es un drama. Ese señor se veía desesperado, sí, y tenía razón para estar así. Impotente. Pues entonces, eso es lo que está pasando en este país. Que la financiera, muchos dealers, en vez de agotar los procedimientos legales, están contratando estas bandas para ejecutar ellos por su propia cuenta estos procedimientos. Ellos por su propia cuenta ejecutan estos procedimientos. Esto empobrece a la gente. Empobrece porque una persona, para comprar un vehículo, sacrifica sus ahorros, toma préstamo, se endeuda. Entonces usted queda endeudado, quebrado y sin el vehículo. Sin el vehículo, de luego lo que hace la gente es
empobrecerse. Entonces, ¿quién le pone control a esta situación? Porque no es un caso, sino que parece que es una práctica. Pero bueno, son las 7:38. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días nuevamente. Quiero comenzar, felicitando al doctor Carlos Dore Cabral. Fue objeto de un muy merecido reconocimiento de parte del expresidente Leonel Fernández en Funglode. A propósito, se estaba celebrando el segundo Congreso Transdisciplinar del Caribe, el futuro de las ciencias sociales, y fue una ocasión aprovechada por el doctor Fernández para rendirle un homenaje a Carlos Dore Cabral por la labor de toda una vida, como le explicó, dijo, por ser pionero de los científicos sociales modernos, por haber sabido hacer la transición de pasar del mundo académico al mundo de la toma de decisiones puntuales para los gobiernos. Recordamos que Carlos Dore dirigió la DIAPE en gobiernos del expresidente Leonel Fernández, la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, un nombre bastante largo que tiene. También jugó un rol protagónico en el diálogo nacional. Muy bien también, así es. Amigo. Jugó un rol protagónico en el diálogo nacional, fundador de la revista Global y realizó importantes investigaciones. Tuvo una situación de salud que eso lo tiene con muy bajo perfil en su casa, pero ahí están sus aportes, sus libros y esta obra reconocida en Funglode. Así que felicitaciones a Carlos. Y hoy quiero hablar del ébola. Porque a propósito de este caso de ébola en los Estados Unidos, hay mucho movimiento en torno a la enfermedad en todo el continente. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero, la OPS. La OPS advierte a todos los países del área que se preparen ante otro posible caso de importación de ébola que entre al continente, a cualquiera de los países del área, por vía aérea, como pasó con este señor de Liberia, que llegó a los Estados Unidos y específicamente a Dallas, Texas. Entonces, es una recomendación que da la OPS. Atención todos, y de ahí no es que uno va a tener pánico, no es que uno va a vivir alarmado, pero sí alerta. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo? Están en cuarentena los familiares más cercanos de este señor liberiano. Ellos no pueden salir por 21 días, que es el periodo en que tarda para producirse los síntomas en el paciente. Ellos tienen que permanecer en su domicilio, allá se le envían los alimentos, los medicamentos, todo lo que necesiten, y no pueden salir hasta 21 días. Y si lo hacen, enfrentarían cargos criminales. Entonces, y hay otras personas que hicieron contacto con el paciente que sencillamente, pero no tan cercanos, que los tienen en vigilancia. Recordamos que esto se contagia cuando el paciente ya desarrolla los síntomas y por contacto con fluidos corporales. Solo así, no hay contagio por vía aérea. Sin embargo, la gente, por ejemplo en Dallas, tienen pánico. Los padres no quieren mandar sus hijos a la escuela donde van los sobrinos de este paciente. Pero ¿qué es importante destacar de este paciente? Primero, en Liberia dicen que lo pueden juzgar porque mintió. En el formulario que llenó antes de tomar el avión, y este formulario, las agencias de prensa a nivel internacional han tenido acceso, él dijo que no había tenido contacto con pacientes de ébola. Y dicen que él sí ayudó a una paciente de ébola a tomar un taxi para ir a un hospital. Entonces es lo primero que mintió. Y segundo, el elemento que dice su hermana de que él fue a un hospital un viernes, lo despacharon a su casa, le dieron antibióticos y fue el domingo que en una ambulancia hubo que llevarlo nuevamente al hospital. Entonces, uno se pregunta, y es lo que nos preocupa en el caso de acá, ¿no podríamos tener también un turista que dé información falsa a esos formularios que se pudieran estar exigiendo en cada aeropuerto del país o de cualquier país latinoamericano o caribeño? Entonces, el otro elemento, ya que sus síntomas fueron subestimados por el hospital donde fue recibido en Dallas, aun cuando él dijo que era de Liberia, porque cuando le preguntaron por el número de su seguridad social, su seguro social, él dijo que era de Liberia. Entonces, un doctor en emergencia de un hospital de la República Dominicana no podría cometer el mismo error.
Es una pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿qué pasa mientras tanto en el área? En Puerto Rico, muy acertadas las declaraciones de la ministra de Salud, que ella dice, son mínimas las posibilidades de que entre el ébola al país, pero son reales. Es una manera de decir, no se alarmen, pero hay que estar atentos. Según ella, bueno, ya tienen identificado 40 centros donde pueden aislar cualquier paciente que se presenten, los equipos de protección para el personal médico y paramédico, y tienen todo bajo control. Pero la oposición se queja. Dirigentes de partidos de la oposición dicen que entró el lunes un barco de Liberia y que ahí no se aplicó ningún protocolo. Dicen las autoridades que no es así, pero la oposición argumenta que como el cuidado de las costas está a cargo del gobierno federal, que ha faltado comunicación entre el gobierno federal y las autoridades locales de Puerto Rico. Eso lo tenemos ahí en Puerto Rico. En Cuba, ¿qué está pasando? 168 médicos como misioneros van, médicos y enfermeros con experiencia de 10 y 15 años, se van para, creo que Sierra Leona, uno de los países africanos afectados. Entonces, tienen riesgo, van a utilizar su equipo protector, pero ¿tienen riesgo de contraer la enfermedad? Sí. Como los dos misioneros, los dos sacerdotes españoles que estaban trabajando allá, contrajeron la enfermedad y más tarde murieron. Como algunos de los que han ido a Estados Unidos, o sea, médicos, como muchos casos. Eso está ocurriendo en Cuba, que está saliendo ese equipo de 168 médicos. Pero en El Salvador hay 2 monjas que vinieron de África también, de la zona afectada por el ébola, que están en cuarentena. Mientras tanto, más lejos, en Tailandia, hay un grupo de científicos que dice que ha descubierto un anticuerpo que es más poderoso de los tratamientos de los que existen actualmente. Pero esto tiene que pasar todavía por la prueba, tanto en animales como en seres humanos. Entonces, y en Haití, algo muy importante, el gobierno de Haití ha prohibido los viajes hacia la zona de África Occidental y ha actuado de manera muy responsable, con mucha responsabilidad. Han actuado las autoridades de salud porque dicen que hay una comunicación pidiendo misioneros para que vayan a trabajar a esos países. Y ellos destacan que una nación como Haití, con la precariedad que tienen los servicios de salud, no puede ofrecer misioneros pero para que vayan a trabajar en una zona donde ya han muerto 3,000 personas por el ébola. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que prepararse para 3 o 6 meses más de continuación de esta epidemia y que se pueda expandir el área. Mientras tanto, en la República Dominicana se ha dicho que es el hospital Ney Arias Lora el que se va a especializar para tratar cualquier caso que se presente. Que se presente un caso de ébola en el país, ¿significa que habrá una epidemia? No necesariamente. Yo creo que las autoridades del país, y esto ha sido reconocido por organismos internacionales y médicos del sector privado, han actuado con mucha responsabilidad con los últimos casos que hemos tenido, y no solamente el doctor Freddy Hidalgo actualmente, sino también el ministro anterior, el doctor Bauta Rojas. Ahí está la experiencia del cólera, ahí está la experiencia de chikungunya y los últimos casos que han sido grandes retos para la salud en el país. Entonces, se ha dispuesto el Hospital Ney Arias Lora, se dijo que se estaba trabajando con los equipos de protección, ya hay un protocolo y hay una información que el ministro de Salud dice que se le da a las personas que tienen que viajar a esos países. Pero en conclusión, no hay que alarmarse. No es necesario el pánico, pero sí estar alerta y vigilantes y ojalá que las autoridades ofrezcan toda la comunicación necesaria para que en todos los hospitales sepan que si llega un paciente que por una razón u otra ha estado en Liberia, Nigeria, en Guinea, en Sierra Leona, atención, se presentan síntomas como estos.